Los liberales reafirman su poder en Canadá. Fueron el partido más votado en las elecciones federales anticipadas para la Cámara de los Comunes, lo que abre la puerta para que Mark Carney se quede como primer ministro del país, el cargo que tenía de forma interina desde marzo, tras la renuncia de Justin Trudeau. Carney fue firme en contra de las amenazas de su vecino Donald Trump. Negó que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos y afirma que solo negociará con Washington en temas arancelarios bajo los términos canadienses. Estas posturas le ayudaron a los liberales a revertir las tendencias de las encuestas, que a enero daban como ganador al conservador Pierre Poilievre. Daci Lanza nos cuenta. El liberal Mark Carney se impuso a los conservadores que clamaban Canadá primero, emulando a Trump. Todo indica que luego de las elecciones de este lunes, el primer ministro que asumió tras la renuncia en enero de Justin Trudeau seguirá en el cargo. Su misión, dice, es mantener el crecimiento de la economía canadiense a pesar de la guerra comercial con su histórico aliado. Nuestra antigua relación con Estados Unidos, basada en una integración cada vez mayor, ha terminado. Estas son tragedias, pero también son nuestra nueva realidad. Carney, quien fue gobernador del Banco Central durante el crack financiero de 2008 y fue el primer no británico en gobernar el Banco de Inglaterra, no descarta buscar nuevos aliados. Cuando me reúna con el presidente Trump, será para hablar sobre la futura relación económica y de seguridad entre dos naciones soberanas. Y será con pleno conocimiento de que tenemos muchas otras opciones, además de Estados Unidos, para construir prosperidad para todos los canadienses. Los conservadores, liderados por Pierre Poilievre, con un estilo que fue asociado a Trump, durante meses lideraron las encuestas, pero decayeron luego de que el mandatario estadounidense impusiera aranceles a Canadá y amenazara con anexar el país. Sectores de la población comenzaron a boicotear productos de Estados Unidos e incluso a evitar viajar al país vecino. Carney, quien nunca había ocupado un cargo político antes de convertirse en primer ministro de Canadá, enfrentará otros desafíos en el orden interno: gobernar en minoría. Un partido necesita 172 escaños para formar una mayoría, una meta que no alcanzó ya que con el 99% de los votos escrutados llegó a 168 bancas y necesitará aliados para formar gobierno. En tanto, líderes como Emmanuel Macron de Francia y Keir Starmer de Reino Unido felicitaron a Carney por la victoria. Pero la gran pregunta es si esa victoria es a causa de Donald Trump. ¿Votó el país en contra del mandatario estadounidense? ¿Y qué le espera ahora a Canadá en su relación con Estados Unidos? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Desde Gastó, en Provenza, Francia, nos acompaña Graeme Clark, director del Consejo Canadiense para las Américas. Fue embajador de Canadá en México hasta el año pasado. Y también canciller en Perú, Bolivia y ante la Organización de los Estados Americanos. Además, se desempeñó como ministro y jefe de misión adjunto de la Embajada de Canadá en París. Y desde Miami nos acompaña Julio Schilling. Él es politólogo, autor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Un placer compartir este espacio con ustedes dos y antes de comenzar les recuerdo a ustedes dos y a quienes nos están viendo y nos están escuchando que nos pueden seguir en redes sociales donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre y también un saludo muy especial a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn, donde pueden encontrar todos los episodios del debate. Graeme Clark, bienvenido. Comencemos con esta pregunta que lanzaba inicialmente. ¿Votó Canadá en contra de Donald Trump? Yo creo que Canadá votó a favor de alguien que podía tratar con Donald Trump. Yo creo que esta fue la preocupación de muchos canadienses, ¿no? De cuál de los dos líderes, Pierre Poilievre del Partido Conservador o Mark Carney del Partido Liberal, tenía la experiencia, las competencias, la perspectiva para manejar una negociación que seguramente será muy dura con Estados Unidos. Yo diría que, por supuesto, que el presidente Trump fue un factor muy importante en la contienda, en el proceso electoral nuestro.
dado que hace 2 o 3 meses los conservadores estaban en una muy buena posición para convertirse en el gobierno. Este no sucedió y no sucedió por una razón muy sencilla, que los canadienses estaban preocupados por su situación económica y seguridad frente a Estados Unidos y decidieron ayer de dar su confianza a Mark Carney. Como usted lo dijo muy bien, no tiene una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, pero acabo de ver que dice que tiene 169 diputados, que es muy cerca de una mayoría, y con los pequeños partidos seguramente tendrá la margen de maniobra necesaria para gobernar. Y justamente usted menciona uno de los puntos clave que más adelante discutiremos en mayor profundidad, y es cómo puede gobernar Mark Carney sin tener la mayoría de la Cámara Baja del Parlamento, porque como usted bien lo dice, los liberales, aunque fueron el partido más votado, obtuvieron 169 escaños de los 172 que necesitaban para tener esa mayoría de la Cámara Baja, que tiene 343 escaños. Pero antes de esto, vuelvo con usted, Julio Schilling, bienvenido también al debate de France 24. ¿Cree usted también que Estados Unidos y sobre todo las posturas de Donald Trump fueron determinantes para que el liberal Mark Carney ganara? Como no, primero un placer estar contigo y con France 24. Yo creo que el mensaje de convertir a Canadá en el estado número 51, que más bien yo creo que nadie tomó eso en serio, más bien era un troll que el presidente Trump lo utilizó, le dio lamentablemente la victoria al Partido Liberal y el señor Carney. El Partido Conservador está mucho más en línea con la postura del presidente Trump, pero recordemos que el modelo parlamentario en Canadá nos indica de que eso puede cambiar y podrían perder la mayoría después de que consigan una coalición, de modo de que esto queda por ver por fin el resultado, pero sí creo definitivamente que tocó, o sea, por lo general un partido globalista en su esencia, lo vimos abrazar un mensaje nacionalista que pues sí funcionó, trabajó a su favor, y en el sentido de Canadá en general, me alegro que Canadá pudiera estar dando un giro hacia abrazar el nacionalismo, que es una de las cosas que en sí forma y lo convierte en un aliado de una forma indirecta con la línea del Partido Republicano que ha transformado Donald Trump. Julio, permítame, le hago una rectificación. El mismo presidente Donald Trump dice que él no está bromeando. En una entrevista que concedió hace pocos días a la revista Time, dijo que realmente no se trataba de un troll su intención de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos. Estas son las palabras textuales del presidente de Estados Unidos las que tomó. Pero me vuelvo con usted sobre un punto, y es cómo explicar no solo la victoria de Carney, sino el aumento de los liberales en comparación con las elecciones del 2021. Son el partido que más aumentó su porcentaje de respaldo en un 19% comparando con el porcentaje de votos que obtuvo en el 2021. ¿Cómo explicar esto, sobre todo teniendo en cuenta que el primer ministro Justin Trudeau, también liberal, tuvo que renunciar a su cargo precisamente en medio de una serie de escándalos que atravesaron su último gobierno y también en medio de una inflación rampante en Canadá? Si es así, y si Trudeau tuvo que hacerse a un lado, ¿cómo es posible que ahora su sucesor no solo gane, sino que obtenga más porcentaje que antes? Gráeme, adelante. Bueno, sí puedo contestar. Es justo porque se fue Justin Trudeau de la escena política canadiense, ¿no? Él era el foco de mucha animosidad por parte de los canadienses. Entonces, Mark Carney puso en la ventana, puso de frente
una perspectiva distinta a la de Justin Trudeau, con su experiencia como gobernador del Banco Central de Canadá, del Banco de Inglaterra, con su experiencia en el sector privado. Y los canadienses tomaron en serio los comentarios del presidente Trump. No era una broma para los canadienses, no era una broma para el primer ministro Trudeau o para el primer ministro Carney. Eran preocupaciones existenciales para nosotros. Y por eso ganó Mark Carney, porque los canadienses estaban convencidos de que era la persona mejor preparada para negociar en los temas de los aranceles, los temas comerciales, los temas de seguridad, que seguramente estarán en la mesa en la primera, segunda, tercera, cuarta conversación que tendrán los dos líderes. Usted dice que Carney es la persona más experimentada para negociar los aranceles con Estados Unidos, sobre todo precisamente por sus roles de liderazgo en el Banco Central y en el Banco de Inglaterra. Es la primera persona no británica en ocupar dicho cargo. Pero Julio, quiero preguntarle, ¿tiene la experiencia política Mark Carney para ser primer ministro de Canadá y tener una negociación de tú a tú con Donald Trump, sabiendo que este es su primer cargo como un funcionario del gobierno federal canadiense? Primero, María Clara, déjame aclarar tu aclaración. Yo creo que son pocas las personas que, en un sentido en serio, pueden haber considerado que Canadá iba a pasar a ser después de tener una historia larga con, podemos decir, grandes diferencias históricas incluso. Recordemos que todos, cuando la guerra de independencia de los Estados Unidos, que asistieron acá a Gran Bretaña, en otras palabras, que lucharon contra el gobierno revolucionario estadounidense, contra el ejército de George Washington, por lo general huyeron en gran parte a Canadá. O sea, Canadá les dio bienvenida. O sea, que hay diferencias históricas y culturales. Y yo creo que bajo ningún concepto, más allá de que los países han gozado de determinado privilegio de comercio, y Canadá se ha beneficiado de la tranquilidad de tener la potencia democrática más grande en el planeta, pero eso no cubre el hecho de que hay diferencias. Canadá históricamente ha sido muy crítica de la postura, por ejemplo, cuando la Guerra Fría, ha preservado una relación calurosa con dictaduras en América Latina, como la dictadura castrista, criticó enormemente a los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Entonces, pues, todas estas son cosas que yo creo que dejan claro que realmente no esa consideración. Y de nuevo, yo entiendo que esto sirvió a la campaña herramienta política, yo creo que eso no hay duda, pero si me van a decir que los canadienses o tu audiencia o tú realmente tomaron en serio y pensaban que eso iba a ocurrir, no lo creo. En cuanto a la experiencia del señor Carney, sí, él no queda descalificado por el hecho de que no está en la política. Habría que ver en las reuniones privadas si mantiene esa misma disposición belicosa ante los medios en privado que lo que tiene en público. El hecho es que Canadá se beneficia y tiene una relación económica con los Estados Unidos que se beneficia mucho más en términos de porcentaje, en % de su economía, que los Estados Unidos de Canadá. O sea, eso es un hecho. Y sí podría buscar alianzas más distantes, pero no le sería factible. Hay una integración histórica que se ha desarrollado entre las dos naciones, que estoy seguro que esto se va a resolver, y sea el señor Carney, que repito, le vino muy bien la retórica de la cual yo no simpatizo, que esa expresión del presidente Trump, igual que tampoco simpatizo con la idea del Golfo de México en vez del Golfo de América. O sea, hay ciertas cosas que realmente no creo que sirven el propósito de los intereses de los Estados Unidos, pero el señor Carney está sumamente calificado para negociar y creo que lo hará, y ya veremos en cuestión de semanas cómo el tono toma otro curso distinto por la necesidad
de ambos países, pero muy particular de Canadá, de tener una buena relación comercial con los Estados Unidos. Hay algo aquí que usted menciona que es sumamente vital en esta discusión y es entender las relaciones comerciales entre los dos países. Canadá exporta cerca del 76% de sus productos únicamente hacia Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos exporta menos del 17% de sus productos a Canadá. Aunque es su principal socio comercial, Canadá de Estados Unidos, no depende tanto como sí pasa en el caso canadiense. Graeme, en ese sentido, ¿están explotando o explotaron los liberales este tono que Julio llama belicoso en contra de Donald Trump para poder afirmarse su poder en el primer ministro, o realmente hay una intención de ponerle cara a Donald Trump? Bueno, belicoso no, realista sí, ¿no? Y siempre ha sido una temática en la política canadiense, ¿no? Cómo tratar con ese vecino gigante que tenemos al sur del país. Yo no estoy de acuerdo con mi honorable colega cuando dice que Canadá beneficia de la relación con Estados Unidos más que Estados Unidos beneficia de nuestra relación. Es una relación complementaria, recíproca, y en muchos casos, en muchos temas, en muchos recursos, hay una relación muy constructiva entre los dos países, entre los tres países, ¿no? Porque nos toca también hablar de América del Norte, de los tres países que conformamos el tratado entre los tres países, México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Yo no diría que hay un país que beneficia más que el otro. Yo diría que los tres países benefician de una dinámica positiva a nivel comercial, en cierta medida a nivel político y ciertamente al nivel de seguridad entre Canadá y México, Canadá y Estados Unidos, perdón. Quiero aquí contrapreguntarle, Graeme, y es ¿cómo puede ser esa negociación de los aranceles que Donald Trump le impuso en un principio a Canadá para todos los productos del 25% y luego el presidente estadounidense dijo que los productos que hacían parte de este tratado de libre comercio de los tres países norteamericanos no tenían que pagar ese 25% de aranceles? Sin embargo, ahora el primer ministro Mark Carney ha dicho en reiteradas ocasiones que tendrá que negociarse bajo los términos de Canadá. ¿Tiene el país la economía y el poder suficiente para decirle a Donald Trump que las condiciones deben ser las canadienses? Hay que ver el pasado, ¿no? O sea que en el pasado hemos negociado para defender los intereses económicos y políticos de Canadá en términos bilaterales y trilaterales. Hemos tenido bastante éxito en ese sentido. No tengo duda con las capacidades de Carney y del primer ministro Carney y con la función pública canadiense que vamos a poder armar una muy buena negociación con el vecino y con los dos vecinos, ¿no? Repito, se trata también de un entorno en América del Norte de tres países complementarios con economías distintas, ¿no? Pero yo creo que a manera de armar los próximos pasos de una buena negociación. Y no se trata solamente de aranceles, ¿no? Hay otros temas en la mesa que tenemos que explorar, el tema de la seguridad. Por ejemplo, el primer ministro Carney ya ha dicho públicamente que el presupuesto de defensa de Canadá estaría al nivel de 2%, que es un poco el nivel exigido por parte de los miembros de la OTAN en términos del gasto del presupuesto de seguridad. Entonces, hay otros temas también en la mesa, ¿no?, que tenemos que considerar y que seguramente formarán parte de las discusiones de las negociaciones. Julio, quiero preguntarle no solo por el tono, sino precisamente también por el poder que pueda tener Mark Carney como primer ministro canadiense en el tema arancelario. A propósito de ese tono, los dos mandatarios, tanto el estadounidense Donald Trump como Mark Carney desde Canadá, tuvieron ya su primera llamada y según la oficina del primer ministro fue un asunto cordial donde trabajaron o acordaron trabajar como países
respetando la independencia y la soberanía de ambos. Julio, quiero preguntarle si esta conversación ayuda precisamente en esos temas arancelarios y qué tanto necesita Estados Unidos a Canadá, sobre todo en dos puntos. En el crudo, ya que Canadá es el principal proveedor de crudo de Estados Unidos, y también en fertilizantes. Tan solo de Canadá, Estados Unidos importa casi la mitad de los fertilizantes que usa en todo el país. ¿No depende entonces Estados Unidos de Canadá, por lo menos en esos dos implementos? Mira, primero te tengo que hacer una nota. Yo puedo apreciar el comentario de mi colega que está pues promoviendo la parte de Canadá, intentando establecer una equivalencia, pero esa equivalencia no existe, porque los números que tú diste hablan solo. 17% versus el 76%. O sea, quiere decir, los Estados Unidos pudiera buscar un mercado alterno con mucha más facilidad que Canadá. De modo de que Canadá necesita a los Estados Unidos mucho más que los Estados Unidos necesita a Canadá. Eso es un hecho. En cuanto a la energía, los Estados Unidos, ya que ha sido una de las herramientas para levantar la economía de los Estados Unidos y combatir la inflación, ha sido facilitar el crecimiento de la producción energética doméstica en los Estados Unidos. De modo de que esas exportaciones de Canadá, que como tú bien mencionas, representan principalmente dentro de ese 17%, es una de las partes más importantes, cada vez va a ser menos necesario. En cuanto a los fertilizantes, hay otros países que pudieran, si fuera necesario, llenar ese espacio. No creo que nada de esto va a ser necesario porque podemos ver que si el mensaje del señor Carney es de abrazar un nacionalismo, recordemos que quiere decir que de pronto aquí estamos delante, por ejemplo, alguien como Blair en Gran Bretaña, del Partido Laborista, que con el tiempo pues sonaba mucho más como Margaret Thatcher, en el sentido de que los tiempos lo llevaron hacia el centro. Entonces, si el señor Carney, pues precisamente tomando en cuenta la retórica que lo ayudó a llegar al poder, si lo sigue manteniendo, yo creo que Donald Trump aprecia eso mucho, y el tema de que tuvieron una conversación privada y que no ha habido ningún exabrupto por los medios sociales por parte del presidente estadounidense, atacando o criticando a los canadienses por haberlo elegido, me convence a mí de que el presidente Trump no está de todo disgustado porque de pronto el señor Carney habla un idioma mucho más parecido, y concuerdo con mi colega en algo que dijo anteriormente de que Justin Trudeau era ya tiempo de que se tenía que ir, y yo creo que y con el presidente Trump la relación hubiera sido muy difícil. En cambio, Carney entra ya de entrada, repito, con una tarjeta ideológica en cuanto al mensaje parecido. No importa, Donald Trump es más pragmático que ideólogo, y mientras estén hablando el mismo idioma, yo creo que vamos a ver acuerdos y todo el mundo va a estar satisfecho de ambos lados de la frontera norte de los Estados Unidos y la frontera sur de Canadá. Y Julio, para usted, ¿qué es hablar el mismo idioma entre Estados Unidos y Canadá? Bueno, el hecho de que Canadá esté abrazando un mensaje nacionalista, ¿y a qué me refiero con nacionalista? Bueno, a restarle un papel a órganos internacionales que típicamente Canadá históricamente lo ha apoyado, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. El nacionalismo, el defender la soberanía de los países, es algo que Donald Trump y muchas otras figuras en el globo defienden. Si ese es el mensaje del señor Carney, más allá de que viene de trabajar en una institución que aboga por
una mayor presencia de una entidad internacionalista, no quiere decir que entiende muy bien la receta que funcionó, y es en ese sentido que pueden llegar a un acuerdo. Si Canadá está interesada también en adoptar el mensaje de reactivar industrias de la clase media canadiense, por ejemplo, que se han perdido a China, porque Canadá también ha padecido de ese mismo mal que los Estados Unidos, de ver una transferencia de riqueza de muchas industrias que antiguamente estaban en Canadá, igual que estaban en los Estados Unidos, y que se fueron, por ejemplo, a China. Yo creo que estaría Canadá en el mismo el plano que los Estados Unidos en cuanto a los objetivos. Entonces, mientras el señor Carney esté hablando de defender la clase obrera, defender la clase media, de traer industrias a Canadá, de defender las industrias nacionales de Canadá, yo no creo que Donald Trump, tendría ningún, y en ese sentido están en la misma página, yo diría, en un sentido de sistema de creencias de darle prioridad a la economía nacional. Y Graeme, ¿qué opina usted de lo que plantea Julio, que la equivalencia de las economías entre Canadá y Estados Unidos no existe? No, es seguro. Sabemos que somos mucho más pequeños que nuestros vecinos del sur, esto lo sabemos, pero sabemos también que somos un país soberano, con nuestras propias perspectivas sobre el mundo, sobre las Américas, sobre la importancia de las instancias internacionales, ¿no? Entonces, por una parte, hay eso. Hay la conciencia de que el modelo, la perspectiva canadiense es distinta de la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Este es normal, somos dos países distintos. Concuerdo con mi colega que uno de los desafíos nuestros es China. Por eso necesitamos trabajar juntos, ¿no? Canadá no es enemigo de Estados Unidos, Canadá no es enemigo de América del Norte. Los tres países de América del Norte tenemos que trabajar juntos justamente para enfrentar el desafío de China. Este es mi mensaje, ¿no? Y claro que podemos tener una negociación difícil tal vez con Estados Unidos en los próximos meses, pero tengo también confianza que vamos a poder lograr un acuerdo que puede beneficiar a ambos países, porque el riesgo y el desafío no es interno, no es en América del Norte, el riesgo es en otra parte, y por eso tenemos que trabajar juntos. La tercera cosa que diría, como lo dijo muy bien el primer ministro Carney, la relación que tenemos con Estados Unidos no va a ser la misma que hemos tenido durante los últimos 30 y 40 o 50 años, ¿no? Los canadienses somos muy, muy conscientes de eso, y siempre hay la perspectiva de buscar otros mercados y otros lugares donde con los cuales podemos conversar. Ese también es un padrón de la política exterior canadiense, ¿no? Estamos conscientes de la dependencia que tenemos sobre con el mercado estadounidense, y de la necesidad de buscar otros mercados, otros socios comerciales. Usted hablaba de la importancia de trabajar juntos. Voy a tomar este lema para pasar a la política interna de Canadá, que cada vez está más polarizada. No solo ganaron o fueron los más votados los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, sino que otros más pequeños quedaron por fuera de la Cámara Baja, como es el caso del izquierdista Nuevos Demócratas. El Bloc Québécois además perdió cerca de 10 escaños, y el New Democratic Party, que también había respaldado una coalición con los liberales, perdió bastantes escaños en el Parlamento y tuvo 12% menos de votos que en 2021. En esta división, además,
¿se puede esperar quizás una tensión entre el gobierno federal de Mark Carney y el gobierno de la primera ministra de la provincia de Alberta, Danielle Smith, quien es más conservadora y siendo esta una de las provincias más productoras de petróleo en todo Canadá y por ende una de las principales proveedoras de Estados Unidos? Julio, ¿esa división entre conservadores y liberales de Canadá puede servirle en alguna manera de Estados Unidos para negociar provincia a provincia y no necesariamente con el gobierno federal canadiense? Sí, definitivamente que eso lo puede servir, pero fíjate, María Clara, yo creo que esto también va a ejercer una gran influencia sobre el propio ministro Carney, porque recordemos que Justin Trudeau fue el reforzador de una política, particularmente durante la pandemia, que lo puso en desfavor con una gran parte de la ciudadanía canadiense. Entonces, quiere decir que gracias a la política de Trudeau, muchos canadienses fueron hacia la derecha. Entonces, esta pequeña diferencia que hemos visto por el pronunciamiento que considero que sí impactó al electorado canadiense, las palabras de Donald Trump, creo que el señor Carney va a entender eso muy claro porque ese descontento popular con la política que se llevó a cabo el señor Trudeau sigue estando ahí. Entonces no me imagino que él se va a poner vulnerable en un sistema parlamentario como el canadiense, donde podría perder una mayoría frágil y darle victoria. O sea, no va a tener el tiempo si decide distanciarse de una política de la cual gran parte del electorado canadiense, como tú bien mencionas, en el sentido de dividirlo entre los conservadores y liberales, y entendiendo de que hay provincias que contienen personas en puestos de poder que podrían, con los Estados Unidos, arribar a acuerdos directos que traspasan a Ottawa. Yo pienso que el señor Carney, que ha entendido y ha sabido leer muy bien la retórica popular y la posición popular, y yo creo que por eso está donde está. Quiere decir que no creo que se va a distanciar de eso, pero si lo hace, pues probablemente pierde la mayoría escasa que va a tener en la Cámara, Embajador en el Parlamento. Sí, embajador Clark, ¿y qué opina usted? ¿Está Canadá cada vez más dividido, número uno, y número dos, esto puede afectar al gobierno de Carney? No, yo diría al contrario, que Canadá nunca ha sido tan unido como está en ese momento. Claro que hay ciertas tensiones regionales, estoy de acuerdo que habrá un desafío con el gobierno de Alberta, pero hay otros resultados muy interesantes de los últimos 2 meses. Usted acaba de mencionar el Bloc québécois, que su representación bajó en la provincia de Quebec. Este es un resultado muy interesante a favor de la unidad canadiense. Usted sabe muy bien que el tema de Quebec ha sido una pesadilla, ¿no?, para el gobierno federal durante los últimos 50 años. Y el hecho de que ahora una mayoría de los diputados de Quebec son de partidos federalistas, este es muy interesante y muy positivo, yo diría, para la unidad del país. La segunda cosa que diría es que la negociación se hará con el gobierno federal. Es el gobierno federal que tenga la competencia para ese tipo de negociación. Claro que habrá una negociación dentro de Canadá entre el primer ministro Carney y las provincias, pero es una competencia del gobierno federal negociar con otro país sobre temas de política exterior o de comercio o de aranceles. Entonces, yo creo que para mí la situación es muy clara. Es el primer ministro Carney y el gobierno de Canadá que va a negociar con Washington. Y aquí simplemente un añadido a lo que usted menciona. El Bloc québécois es votado únicamente en Quebec y aún así en esta provincia fue más votado el Partido Liberal que el propio Bloc québécois. Pero vuelvo con usted, Julio, para simplemente concluir en menos de un minuto. En junio próximo, Canadá será el host del G7. ¿Será el momento del primer ministro Mark Carney para lucir su agenda internacional?
Yo creo que mucho depende de todas las negociaciones con los Estados Unidos, pero a Canadá le es muy difícil poder realmente tener una economía robusta sin la relación que disfruta con los Estados Unidos. Y no quiero decir esto en un sentido de que son inferiores, sino hay una realidad logística. Y recordemos que los aranceles, el presidente Trump, los Estados Unidos, sí puede de una manera selectiva escoger aranceles a que aplica a ciertas industrias para de una manera indirecta favorecer a aliados que considera en determinadas provincias que serían más castigados por aranceles que otros. Pero yo no creo que va a llegar a eso. Yo creo que esto se va a resolver. Sí, y el señor Carney, el tono que va a tener de nuevo, de una nueva Canadá, es un tono nacionalista, y eso es música a los oídos de Donald Trump. Y Graeme, muy brevemente, ¿se lucirá Mark Carney en el G7? Vamos a ver, ¿no? Y lo interesante es que el G7 tendrá lugar en Alberta, justamente, ¿no? Justamente en esa provincia que es un poco el foco del conflicto en este momento en Canadá. Sí, el G7 es una oportunidad, ¿no? Tanto para Canadá que para Estados Unidos, con las grandes economías de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, etcétera. Es una gran oportunidad tanto para nosotros canadienses que para el presidente Trump. Yo agregaría algo al comentario. Graeme, nos quedamos sin tiempo, muy brevemente. Ok, muy bien. No voy a agregar nada entonces. Graeme Clark y Julio Schilling, gracias por compartir este espacio con nosotros, y a ustedes, nuestra audiencia, les agradezco estar aquí. Vean más en france24.com. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.